¿Alguna vez sentiste como el amor se te escapa entre los dedos, como si la vida misma te estuviera desangrando en silencio? ¿Has mirado el espejo después de una ruptura y no reconociste el rostro que te devolvía la mirada? No es solo dolor. Es un terremoto interior que rompe la piel del alma. Y sin embargo, algo en ti sigue respirando entre las ruinas, algo que no murió, algo que insiste en quedarse. Tal vez eso sea lo que Frida llamaba el corazón que pinta aunque esté roto. Dicen que cuando un hombre te rompe el corazón, debes olvidarlo, seguir adelante, reconstruirte. Pero, ¿y si ese dolor no vino a destruirte, sino a revelarte? Frida no huyó de su herida, la pintó, la vistió de color, la convirtió en verdad. Porque hay dolores que no se superan, se transforman. El problema es que nadie te enseñó a mirar el sufrimiento con los ojos de un artista, a entender que lo que duele no es un castigo, sino una llamada, la invitación más feroz y más íntima a encontrarte contigo misma. Piensa en esto, no todos los hombres que te rompen te pierden. Algunos quedan atrapados en los fragmentos que dejaron dentro de ti, sin saber que al romperte también se llevaron un pedazo de su reflejo. Y si el verdadero aprendizaje no está en olvidarlo, sino en entender por qué lo elegiste, por qué su presencia tocó justo esa grieta que ya existía antes de él. El amor, como la pintura de Frida, no se trata de lo que ves, sino de lo que duele cuando lo miras demasiado de cerca. Frida solía decir que amó con todo su cuerpo, con todo su ser, con todo lo que le dolía. Y tal vez por eso comprendió algo que pocos se atreven a aceptar, que amar no siempre salva, pero siempre desnuda. Cada lágrima que cayó sobre su lienzo era una confesión, cada color una cicatriz. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que se quiebra dentro de ti? ¿Lo escondes, lo disimulas, o lo conviertes en arte, en fuerza, en fuego? Porque quizás el corazón no se rompe para perder, sino para recordar quién eras antes de querer complacer. Tal vez ese hombre no vino a amarte, sino a despertarte. Y si escuchas con cuidado, entre las ruinas aún late una voz que te susurra lo que siempre supiste, que tu alma no nació para ser mendiga del amor, sino su creadora. Pero para escucharla, tendrás que quedarte un poco más. Porque lo que vas a descubrir ahora, Frida nunca lo dijo en palabras, pero lo dejó escrito en cada herida que aprendió a amar. 1. Cuando el amor se convierte en herida. Hay dolores que no llegan con gritos, sino con silencios que se instalan bajo la piel. Así comienza todo, con un amor que parecía infinito, con una promesa que olía a eternidad. Pero luego algo se rompe, y no sabes en qué momento exacto sucedió. Solo sientes que algo en ti se apagó. Y es entonces cuando comprendes que el amor no siempre se destruye de golpe, a veces se va deshojando como una flor cansada, pétalo a pétalo, hasta dejarte frente a tu propia desnudez emocional. ¿Qué queda cuando el amor que te sostenía se convierte en el motivo de tu caída? Frida decía que el amor duele porque se mete en los huesos, y cuando se quiebra, todo el cuerpo recuerda. No hay forma de escapar de esa memoria corporal, de esa sensación de vacío que no se cura con consejos ni distracciones. Querer olvidar a quien te rompió es como querer borrar un color del cuadro sin destruir toda la pintura. No se puede, porque el dolor, una vez vivido, se vuelve pigmento. Y aunque intentes cubrirlo, siempre queda debajo, recordándote que lo que dolió también te dio forma. A veces te preguntas por qué no pudiste detenerlo, por qué no viste las señales, por qué entregaste tanto. Pero la verdad es que el corazón no seguía por razones, seguía por hambre. Hambre de ser visto, de ser elegido, de sentir que se pertenece a algo. Y es precisamente ese hambre el que te lleva al borde del abismo. Frida lo sabía, uno no se enamora del otro, sino del reflejo que el otro despierta. Y cuando ese reflejo se quiebra, lo que duele no es su ausencia, sino el vacío de no saber quién eres sin él. El amor, cuando se rompe, se convierte en espejo. Te devuelve la imagen que habías enterrado, la parte de ti que fingiste no necesitar. Por eso duele tanto, porque no estás llorando por él, estás llorando por ti. Por la versión de ti que se perdió tratando de ser suficiente. Y en ese llanto silencioso, comienza algo sagrado, la posibilidad de nacer otra vez, aunque todavía no lo sepas. Pero el renacimiento nunca es inmediato. Primero viene la resistencia. Quieres volver a lo que era, reconstruir lo que ya se desmoronó. Buscas señales, excusas, esperanzas. Todo con tal de no aceptar lo evidente, que lo que se rompió no puede volver a ser lo mismo.
Frida lo entendió en carne viva. Hay heridas que no se cierran, pero se vuelven puertas. Y cada vez que intentas cerrarlas, te niegas a cruzarlas. Quizás esa sea la verdadera razón del dolor, no que alguien te haya dejado, sino que la vida te está empujando a mirar donde nunca te atreviste. Y cuando mires, de verdad, sin miedo, verás que el corazón no se rompió para castigarte, sino para liberarte. Porque solo a través de la grieta entra la luz que aún no sabías que buscabas. 2. La rebelión del alma herida. Hay un punto en el que el dolor deja de ser súplica y se vuelve fuego. Es ese instante en que ya no esperas que el otro regrese, pero tampoco sabes cómo seguir sin su sombra. Entonces aparece una fuerza que no pediste, una furia suave que se disfraza de cansancio. No es rabia hacia él, es rabia hacia ti, por haber creído, por haber cedido tanto, por haberte reducido para encajar en un amor que nunca te vio completa. Frida lo comprendía bien. El alma herida primero sangra, después se defiende, y finalmente, crea. Porque hay una forma de arte que solo nace cuando ya no te queda nada que perder. El cuerpo empieza a recordar su poder. El llanto se vuelve pincel, las lágrimas pigmento, y las cicatrices comienzan a trazar una nueva forma de belleza. No es una belleza limpia ni ordenada, es cruda, imperfecta, auténtica. La belleza de lo que se atrevió a romperse sin morir. Frida pintaba desde ese lugar, no desde la esperanza, sino desde la herida. Porque entendía que la esperanza a veces miente, pero la herida nunca. La herida siempre dice la verdad. ¿Qué parte de ti aún teme mirar lo que la herida quiere revelar? Entonces algo cambia dentro. Ya no buscas consuelo, buscas sentido. Empiezas a intuir que el dolor fue un lenguaje, un mensaje cifrado que solo tú podías descifrar. El corazón roto te habla, pero no en palabras, sino en pulsos, en silencios, en intuiciones que se vuelven insomnio. Escúchame, te dice, no vuelvas a esconderte detrás del amor. Y en ese diálogo invisible, descubres que la rebeldía más profunda no es contra quien te hizo daño, sino contra la parte de ti que permitió ser pequeña. Frida no se vengó de la vida, la retrató. Transformó el sufrimiento en símbolo, la ausencia en presencia. No necesitó destruir al otro para recuperarse, solo necesitó abrazar su propio caos. ¿Y tú? ¿Cuánto de ti estás dispuesta a abrazar, aunque duela? Porque mientras huyas de lo que sientes, seguirás encadenada a lo que perdiste. Pero cuando lo miras de frente, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en testigo. Testigo de tu despertar. Hay una rebelión silenciosa que comienza cuando aceptas que no vas a ser la misma. No porque él se haya ido, sino porque ahora sabes lo que vale quedarse contigo. Esa certeza se siente al principio como una despedida, pero en realidad es un renacimiento. Y cada mujer que se ha amado después de romperse lo sabe, que no hay poder más grande que volver a ser dueña de tu propia voz. Y sin embargo, justo cuando crees que ya entendiste, la vida te pone frente a otra verdad más feroz. La libertad también duele. Porque ya no tienes a quien culpar, ya no hay refugio en la víctima. Solo queda tu reflejo, mirándote con esa mezcla de ternura y desafío que Frida tenía frente al espejo. Y ahí, en ese cruce de miradas, comienza la verdadera obra, la reconstrucción de una mujer que aprendió a amar sus ruinas. 3. El espejo y la sombra. Llega un momento en que ya no puedes escapar de ti misma. No hay música, ni trabajo, ni brazos ajenos que logren silenciar lo que el espejo intenta decirte. Lo miras, y por primera vez no ves a la mujer que amaba, ni a la que lloró, ni a la que perdió. Ves algo más profundo, la sombra. Esa figura silenciosa que siempre estuvo detrás de tus gestos, de tus elecciones, de tus miedos. La sombra es la guardiana de todo lo que negaste para poder ser amada. Y ahora, sin distracciones ni ilusiones, te mira a los ojos. ¿Te atreves a sostener su mirada sin huir? Frida lo hizo. No desde la valentía heroica, sino desde la inevitable rendición. Pintó su dolor una y otra vez hasta que la herida dejó de ser amenaza y se volvió identidad. Entendió que la sombra no es enemiga, sino la mitad olvidada de la verdad. Cada vez que amamos a quien no nos elige, es la sombra quien busca redención. Cada vez que perdonamos más de lo que deberíamos, es la sombra quien ruega ser vista. Y hasta que no la abraces, seguirás repitiendo el mismo patrón con rostros distintos, creyendo que el problema está en el otro, cuando en realidad la historia se escribe desde adentro.
El espejo se convierte entonces en oráculo. Te muestra no lo que fuiste, sino lo que aún no te atreves a ser. Refleja las partes que entregaste para sobrevivir, las que suavizaste para no incomodar, las que callaste para conservar un amor que nunca te sostuvo. Y de pronto, lo entiendes, él no te rompió. Solo fue el espejo que la vida usó para que vieras lo que no querías mirar. El dolor fue el mensajero. El verdadero encuentro es contigo. Pero el reencuentro con la sombra no es poético. Es visceral. Se siente como un grito antiguo que pide salir, como si tus entrañas recordaran todo lo que callaron. No es tristeza, es memoria emocional. Es tu niña interior reclamando el amor que no tuvo. Es tu cuerpo recordando los límites que cruzaste por miedo a estar sola. Y en medio de esa tormenta, un hilo invisible empieza a tejer lo que estaba roto. No porque el pasado se borre, sino porque por fin lo estás honrando. Frida no curó su sombra, la integró. La convirtió en color, en forma, en rostro. La aceptó como parte de su belleza. Porque entendió que no hay arte sin oscuridad, ni amor verdadero sin confrontación. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas ser pintora para transformar el dolor en obra. Solo necesitas estar dispuesta a mirarte completa, incluso en tu fealdad más honesta. Porque solo quien se atreve a mirar la sombra puede iluminar su propio corazón. Y cuando lo hagas, algo extraño sucederá. El dolor dejará de tener poder sobre ti. No porque haya desaparecido, sino porque ya no te define. Descubrirás una libertad que no viene del olvido, sino de la comprensión. Una calma que no es silencio, sino presencia. Y entonces, justo cuando creas que lo has entendido todo, el corazón susurra algo más. Ahora mira el amor de nuevo, pero con ojos nuevos. 4. La alquimia del dolor. El dolor tiene un lenguaje secreto que solo se revela cuando dejas de resistirlo. Mientras lo rechaces, seguirá gritando. Pero cuando te detienes, cuando lo escuchas sin intentar curarlo, empieza a transformarse. Frida lo comprendía. El sufrimiento no se supera, se transfigura. Es la materia prima de toda metamorfosis. Y tal vez eso sea lo que nadie te dijo, que no se trata de sanar rápido, sino de permitir que el dolor te cambie. Que haga su trabajo de fuego lento, de desintegrar lo que ya no te pertenece. ¿Cuántas veces intentaste apagar ese fuego sin darte cuenta de que era el mismo que iba a iluminarte? La alquimia del alma no ocurre en los templos ni en los libros, sucede en los días comunes, en las noches en que nadie te ve llorar. Es ahí donde el corazón aprende a crear belleza con lo que duele. Frida lo hacía con pintura, tú lo haces con tu respiración, con tu silencio, con tu decisión de seguir. No se trata de arte, se trata de presencia. De no huir del fuego interno que quema lo viejo para que algo nuevo pueda nacer. ¿Cuánto más vas a luchar contra lo que vino a liberarte? Cada lágrima, cada insomnio, cada pensamiento repetido tiene una función sagrada. Están purificando la memoria emocional, limpiando los restos del amor que te mantenía prisionera. Lo que duele ahora es la fricción entre quien eras y quien estás destinada a ser. Y si lo permites, el dolor se volverá sabiduría, igual que el pigmento en las manos de Frida. Porque solo quien se deja arder puede pintar con autenticidad. Hay un instante en medio del proceso en que sientes que no puedes más. Es el punto exacto donde el alma se fractura para dejar entrar la luz. No hay guía, no hay promesa, solo un vacío inmenso. Pero ese vacío no es el fin, es el útero de tu renacimiento. Ahí, cuando la mente se rinde, cuando el corazón late sin esperanza, algo puro despierta, la semilla de la nueva tú. La que no necesita ser salvada porque ya se sabe completa. Frida escribió una vez que donde no puedas amar, no te demores. Pero ese amor no hablaba del otro, hablaba de ti, de amar tus ruinas, tus contradicciones, tus sombras, de no demorarte más en el pasado, en las promesas incumplidas, en las versiones que ya murieron. Amar lo que eres después del incendio es la más alta forma de arte, y no todos se atreven a crear con cenizas. Y entonces, el fuego que antes dolía empieza a iluminar. El mismo dolor que te hundía ahora te impulsa. La herida se vuelve ventana, la cicatriz frontera entre lo que fuiste y lo que estás empezando a recordar. Tu poder. Porque la alquimia no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en transformarlo en una nueva forma de amor. El tipo de amor que no se mendiga, que no suplica, que no se quiebra,
El amor que se convierte en fuerza creadora. 5. El renacer de la mujer que arde. Hay un instante, apenas perceptible, en que el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en respiración. Ya no duele del mismo modo, ya no corta. Arde, sí, pero con un fuego distinto, un fuego que limpia en lugar de destruir. Es como si algo en ti hubiera aceptado por fin la pérdida y, al hacerlo, se encendiera la vida. Frida conocía ese punto exacto, el momento en que el cuerpo cansado deja de pelear y empieza a crear. Donde antes había llanto, ahora hay impulso. Donde antes había vacío, ahora hay espacio para existir sin permiso. Este renacimiento no es un retorno a lo que eras, es el nacimiento de una versión que nunca se había atrevido a respirar. La mujer que surge de las ruinas no busca amor, lo emana. Ya no pide, ofrece. Ya no teme la soledad, la honra como templo. Y cada paso que das, cada silencio que sostienes, es una declaración de independencia emocional. No se trata de olvidar al hombre que te rompió, sino de agradecerle sin palabras. Porque sin esa fractura, jamás habrías descubierto la fuerza que siempre estuvo debajo del miedo. Frida no renació por milagro. Renació porque entendió que cada caída tenía una voz. Escuchó al cuerpo, al corazón, al dolor, hasta que todos empezaron a hablar el mismo idioma, el de la verdad. Y cuando una mujer empieza a hablar desde su verdad, el mundo entero tiembla. Porque ya no hay máscara, ni miedo, ni deseo de complacer. Solo una mirada directa, como la de Frida, que sostiene el fuego sin pedir perdón por arder. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir apagando la llama que vino a iluminarte? El renacimiento no es suave. Es feroz, instintivo, irracional. Es el momento en que las lágrimas se mezclan con risa, en que la tristeza se confunde con placer. Es la alquimia final. Convertir el dolor en placer de existir. Frida pintaba mientras sangraba, pero su arte no era sobre el sufrimiento, era sobre la vida que insistía en florecer a pesar de él. Y tú también floreces. Aunque no quieras, aunque aún duela. Porque la vida tiene esa obstinación divina, no se detiene ante tus miedos, solo los transforma en raíz. Y cuando menos lo esperas, descubres que todo lo que dolió ahora vibra distinto. Que el corazón, aunque marcado, late con una calma profunda, que la herida ya no pide explicación, solo gratitud, y que dentro de ti hay una voz, suave, firme, eterna, que susurra, ya estás en casa. Es ahí cuando entiendes que el amor que buscabas afuera era apenas un eco del amor que siempre te habitó. Frida lo supo, solo quien atraviesa el infierno puede pintar el paraíso con autenticidad. Y sin embargo, hay algo más, un eco. Un llamado sutil que aún no se apaga. Porque después del renacer, viene lo más difícil, permanecer viva, no solo existir. Vivir sin anestesia, sin máscaras, sin mitos. Amar sin mendigar. Caminar con la herida abierta, pero sin miedo. Y es ahí, justo ahí, donde el alma deja de sobrevivir y empieza a crear destino. 6. La libertad después del fuego. Y llega el momento más silencioso, ese en que ya no hay lágrimas ni preguntas, solo respiración. La calma no viene de afuera, no es el final del dolor, sino su comprensión. Es la paz que aparece cuando te miras entera y no rechazas nada, ni la niña que amó demasiado, ni la mujer que se rompió, ni la sombra que quiso huir. Todo cabe ahora en ti. Frida lo sabía, la libertad no se conquista, se recuerda. Estaba ahí desde el principio, dormida bajo capas de miedo, esperando que el fuego terminara su trabajo. La libertad después del fuego tiene otro sabor. No es euforia, ni olvido, ni revancha. Es un silencio lleno, una serenidad que no depende de nadie. Caminas por el mismo mundo, pero ya no caminas igual. Tus pasos pesan distinto, tu mirada no busca. Ya no esperas ser elegida, porque te has elegido a ti. Y ese gesto, tan simple y tan sagrado, cambia toda la historia. La mujer que arde y se elige deja de ser víctima del amor y se convierte en su origen. Ya no ama desde la falta, sino desde la plenitud de saber que incluso rota, siempre estuvo completa. Frida comprendía que la verdadera libertad no consiste en no sentir, sino en no temer sentir. Amó con el cuerpo herido, creó con el alma rota, vivió con la conciencia despierta de su dolor. Y esa es la paradoja más hermosa. La mujer libre no es la que nunca se quebró,
sino la que aprendió a bailar entre los escombros. Porque entendió que el dolor no la limitaba, la revelaba. La libertad, entonces, no es ausencia de cadenas, sino presencia de verdad. Y en esa verdad, algo se vuelve sagrado, la soledad. Ya no como castigo, sino como territorio fértil. Frida encontraba en su soledad una forma de diálogo con lo eterno. Tú también puedes. Porque cuando el ruido del mundo se disuelve, escuchas la voz más antigua, la que no pertenece al miedo ni al deseo, tu voz esencial. Esa que no busca aprobación, que no necesita testigos. Esa que simplemente dice, soy. Y en ese soy está todo. La herida, el amor, la pérdida, la creación, todo. Pero la libertad también exige coraje. Porque ya no hay excusas. No puedes culpar al que se fue, ni al pasado, ni a la herida. Ahora sabes. Y saber implica elegir. Elegir no repetir, no mendigar, no disminuirte. Elegir construir desde la autenticidad. Frida elegía cada día crear a pesar del dolor. No porque fuera fuerte, sino porque ya no podía ser otra cosa. Esa es la esencia de la libertad, no necesitar fingir. Y así termina el viaje, no con una conclusión, sino con un eco. El eco de una mujer que ya no busca respuestas, porque se ha convertido en una. La libertad después del fuego no se grita, se habita. Se respira con calma, se camina con dignidad, se ama con conciencia. Y cuando el mundo te mire, no verá una mujer que sobrevivió, sino una que renació tantas veces que ya aprendió el secreto. No hay amor más grande que aquel que nace después de la destrucción. Y así, cuando todo parece haber terminado, descubres que nada se perdió realmente. Lo que creías ruina se vuelve raíz, lo que llamabas herida se transforma en puerta. La historia de un corazón roto deja de ser tragedia y se vuelve rito, el pasaje sagrado de quien aprendió a amar sin pertenecer, a quedarse sin poseer, a vivir sin mendigar. Porque en el fondo, nunca se trató de él, sino del espejo que encendió en ti la memoria de lo eterno. Frida lo sabía, no se puede matar lo que arde por verdad. Y tú, ahora, llevas ese fuego en la mirada, el mismo fuego que no destruye, sino revela. No hay regreso, solo expansión. Has atravesado el incendio y, al hacerlo, te convertiste en tu propia llama. Y si algo de todo esto tocó una fibra en ti, si sentiste que estas palabras no las escuchabas, sino que las recordabas, entonces ya empezó el renacer. No cierres la puerta de lo que fue despertado. Deja que este eco te acompañe, que arda contigo. Comparte este mensaje con quien también olvidó su luz. Comenta lo que vibra en tu pecho. Suscríbete para seguir caminando este mismo fuego. Porque no estás sola. Somos muchas las que aprendimos a amar entre las cenizas. Y aunque el mundo lo olvide, tú ya sabes la verdad. El amor no termina cuando se rompe, termina cuando se apaga. Y tú, ahora, has vuelto a encenderlo.